Bueno, Shabbat Shalom, hermanos. Vamos a continuar con el estudio de la parashá para el día de hoy. Hoy tenemos la parashá llamada Yitro. Es a quien el nombre le han traducido por Yetro, el suegro de Moisés. Y esta parashá está comprendida entre Éxodo 18:1 al 20:23. De manera que vamos a revisar un poco la parte inicial y después vamos a concentrarnos también en lo posterior que pasa. Sabemos que el suegro de Moisés lo visita y entonces le da un consejo que prácticamente viene de parte de Dios, y es donde se puede ver la estructura de la comunidad, de la congregación, lo que Dios espera de su iglesia, de su eclesía, de los que Él sacó fuera. ¿De dónde? Del pecado, de Egipto, de la oscuridad, de las tinieblas, y los trajo a su luz admirable, ¿verdad? Eso es parte de la gracia de Dios. Pero después de la gracia de Dios también viene la santidad o la santificación. El que nos redime es santo, y después Él dice, sean santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, la redención y la salvación tienen un propósito y un fruto que es la santidad. Y esa santidad solamente se puede dar a través de la palabra de Dios, de los mandamientos del Padre, de todo lo que está consignado en la Escritura, que también se le ha llamado el consejo de Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar en Éxodo 18. Vamos a leer el primer versículo para ver cómo es la interacción de una persona que obviamente también era pagana, por así decirlo, y empieza a tener un cambio al estar cerca de una persona que es utilizada por Dios. Y eso también es un modelo para nosotros los que somos creyentes. Si estamos en contacto constante con nuestro Padre, debemos también afectar a otras personas cercanas a nosotros. Y esto es lo más natural que debe ocurrir, o sobrenatural, porque viene de parte del accionar de Dios. Entonces, vean conmigo Éxodo 18:1 para ver donde Yitro o Yetro, como le ponen acá, escucha de los milagros que Dios ha hecho por el pueblo de Israel. Ya saben que Dios los acababa de liberar de Egipto con mano fuerte, brazo extendido, como dice la misma palabra de Dios, haciendo las 10 plagas, y después de esto pasándolos en seco por el medio del mar, ahogando a sus perseguidores. Y después estamos en este punto intermedio de la historia del pueblo de Israel. Entonces Él le lleva a su hija, a la esposa de Moisés, y a sus 2 hijos. Entonces vemos el versículo 1 y dice, oyó Yitro o Yetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Adonai había sacado a Israel de Egipto. Entonces, literalmente Dios sacó a su propio pueblo de la esclavitud, y también hay algo allí que nos muestra a nosotros que Dios es nuestro libertador, quien nos redime y quien nos saca de la esclavitud del pecado. Siempre hemos sabido que Faraón es figura de Satanás, que Egipto es figura de todo el mundo pecaminoso y caído, y pues que todo lo que proviene de Dios a través del Cordero, todo esto está representando a nuestro Mesías, ¿verdad? Por medio de quien nos redimió Dios. Bueno, entonces Yetro llega con su familia a traérsela a Moisés, y entonces él dice, mira, yo he escuchado todas estas cosas que Dios ha hecho. O sea, ese es el testimonio, lo que Dios hace en tu vida es percibido por los demás, y eso ya lo habíamos leído en las Escrituras, donde el mismo Dios dice que incluso con los mandamientos los otros pueblos van a decir, ¿qué clase de pueblo es este que tiene dioses tan cercanos? Ellos hablan desde su perspectiva, seguro son politeístas como nosotros, no es así, pero es evidente que algo pasa con el pueblo de Israel, es evidente que algo pasa con los creyentes, ¿verdad? Usted, si está en contacto con el Dios vivo, con el Dios todopoderoso, no va a ser el mismo, y las cosas van a empezar a cambiar, a moverse,
y las personas van a darse cuenta. Y hay dos reacciones: la reacción de Faraón, que vio esos milagros de los cuales Yetro escuchó, y él dijo, no te voy a dejar ir a tu pueblo, vete un ratito y regresa, ya sabiendo quién era Dios. Porque el Faraón se veía obligado a decirle a Moisés, por favor, ora por mí para que Dios suspenda esta plaga. Y entonces haré contigo como me has dicho, voy a orar y Dios va a suspender esa plaga para que dejes ir al pueblo. Pero él continuaba en obstinación, ¿verdad? Y esta otra persona, que también era externo al pueblo de Israel, escucha los mismos milagros y miren cómo procede él. Entonces dice ahora, vamos a ver el versículo 8 del mismo Éxodo 18. Éxodo 18, 8, estamos ahora, hermano, bienvenidos. Dice, y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Adonai había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Adonai. ¿Esto qué es? O sea, primero Dios con su espíritu está en medio de su pueblo. Las personas se empiezan a dar cuenta y se inquietan. Hay unos que actúan hostilmente, pero hay otros que actúan como que, ¿qué está pasando? Cuéntame. Y Moisés hace ¿qué? Confirma lo que él había escuchado. Dios nos libró, Dios actuó en medio de nuestro pueblo, Dios nos ha redimido, hizo esto y lo otro. Prácticamente le está dando el testimonio y el evangelio, ¿verdad? Que es lo que dicen las escrituras, a la ley y al testimonio. Eso es el espíritu y la santidad. Entonces él dice, sí, Dios nos hizo así y asado. Empieza a narrar, a contar, a expresar lo que él experimentó y lo que ya conoce de Dios. Y miren lo que va a suceder como resultado. Leamos el verso 9, que produce un regocijo en esta persona, en Yitro. Y dice, y se alegró Yetro de todo el bien que Adonai había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Yetro le dijo, bendito sea Adonai que los libró de manos de los egipcios y de mano del faraón, y que libró al pueblo de mano de los egipcios. Y además, ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses. Vea eso, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y como Yetro, suegro de Moisés, y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y a todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Esto es un cambio profundo en una persona que siempre había sido idólatra, que tenía muchos dioses. El reconocer, o sea, es que imagínense, nada más para que entiendan de manera más sencilla, es como usted agarra un fanático del fútbol del Junior y agarra por el otro lado un fanático de fútbol del Unión Magdalena, que mejor dicho, de los que se pelean y todo eso, y decía, hombre, yo reconozco que tu equipo es mejor que el mío. Es muy difícil que eso ocurra. Y estamos hablando de deporte, que creo que es menos apasionado que la misma religión o la misma creencia sincera en cualquier creencia que usted tenga, ¿verdad? Y esta persona que viene del paganismo dice, no, definitivamente, este es el Dios verdadero, es lo que está diciendo. Los otros dioses no son nada alrededor del verdadero Dios, que es parecido a lo que cantaba Mica, Moja, Beilima, Adonai. ¿Se acuerdan? ¿Quién es como tú, Señor, entre los dioses? ¿Quién es como tú, magnífico en santidad? Entonces era algo que ya no se puede sostener, no hay nadie que se compare al Dios de Israel. De manera que esta persona llega y hace sacrificios a Dios y empieza ya un camino de teshuva, de arrepentimiento, de dejar atrás a sus dioses. ¿Quién en su sano juicio, después de conocer un testimonio así de grande y de experimentarlo de manera cercana, se va a devolver a dioses que no hablan, que no ven, que no escuchan, que nunca se entrometen en la vida y siempre hacen que las personas que lo siguen se sientan abandonados a sus suertes? A ver y experimentar la presencia de Dios de manera cercana con el esposo de la hija de él, con el propio pueblo de él, que era esclavo de la nación potencia mundial de la época, ¿verdad? Porque, o sea, hay personas ateas que no, Dios no existe, pero entonces tienen que tener mucha más fe porque
para que un pueblo esclavista libere a sus propios esclavos por voluntad propia, es un milagro mayor que las 10 plagas. Es cambiarle el corazón a todas las personas al mismo tiempo y decir, no, hombre, sí, la esclavitud es mala, váyanse. Aquellas personas de las cuales se sirvieron por casi 400 años y quisieron que construyeran las tales maravillas. Ustedes se acuerdan de las 7 maravillas del mundo, unas de ellas son las pirámides o las esfinges, todo eso. Eso fue a punta de sangre de esclavos. O sea, que fue una maravilla que tiene un origen bien macabro, ¿verdad? Porque ahí la gente nacía esclava, trabajaba esclava, sufría como esclavo y moría como esclavo. Y si tenía familia, entraban como esclavos y morían como esclavos y nunca veían libertad. Entonces, Yetro se da cuenta y dice, sí, definitivamente bendito sea Adonai que los libró de manos de los egipcios, de manos del faraón, y que ha librado al pueblo de los egipcios. Y además, eso es ya algo que Dios mismo le dio esa convicción. Ahora conozco que Adonai es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y después hace lo más natural, ofrece sacrificios de alabanza, ofrece sacrificios de agradecimiento al Dios que se le está revelando por medio de su familiar cercano. Entonces, esto está contemplado, vamos a ver Isaías 2, 3 hasta el 4, porque esto es voluntad de Dios. O sea, esto no es una casualidad, ¿no? Unos creen, otros no. O sea, Dios quería esto desde el principio con el pueblo de Israel. Esto no es algo exclusivo que yo voy a coger a Israel para que nadie más sea salvo. No. En las Escrituras dice que Israel es el pueblo prototipo. Es un pueblo ejemplo para mostrarlo al mundo, para que vean cómo es un pueblo en manos de Dios y llamar a todas las personas que se sientan atraídas y llamadas a ser parte de este mismo pueblo. Entonces cuando ellos vengan, dicen, oiga, sí, yo quiero que tu pueblo sea mi pueblo y que tu Dios sea mi Dios. Y eso viene pasando en todo el transcurso de las Escrituras. Ya vemos quiénes encajan en esa descripción. Después lo vamos a ver en unas fiestas que vienen, pero veamos Isaías 2:3. Miren lo que dice. Y vendrán muchos pueblos. Y ahí Dios no dice, déjenlos por fuera y que no entren de ninguna manera, no. Y vendrán muchos pueblos y dirán, vengan y subamos al monte, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos. O sea, están diciendo, sabemos que Dios quiere enseñarnos, quiere corregirnos, quiere darnos santidad. Dice, nos enseñará sus caminos, y como consecuencia de Dios enseñarnos sus caminos, vamos a caminar por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley. O sea, esta es una declaración magna. Nadie puede rivalizar con ellos, es que eso no salió de otro lado. Dios puso su nombre allí y de ahí empezó a traer el evangelio que está contenido dentro de la Torá. Entonces dice, de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¿Quién es la palabra de Adonai? Yeshua. Ya sabemos allá, lo dice el Brit Hadashah del evangelio. Desde el principio ya el verbo era con Dios y Dios era el verbo. Y entonces de allí viene que la palabra de Dios y la ley y la Torá, o sea, la gracia y la santidad, que todas dos son representantes del Mesías, no solamente la gracia, sino la misma ley. El Señor es juez, ¿verdad? El Señor es rey, el Señor es nuestro legislador principal, Él es el príncipe de todas las cosas, Él es el primero en todo. Si hay profetas es porque Él es el que da el oficio de profeta, siendo Él profeta primero que nosotros. Si hay sacerdotes es porque Él es el sacerdote principal, siendo Él primeramente sacerdote. Según el orden de Melquisedec, dice la Escritura, si hay rey es porque Él es rey de reyes. Eso no le busque más. O sea, todo lo que viene es de su gracia y son regalos y dones que Él extiende amorosamente a su pueblo, a su creación. Pero Él es el principal de todo. Entonces dice, caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Adonai. ¿Y qué dice? Y juzgará entre las naciones, reprenderá a muchos pueblos. O sea, tampoco es que va a decir, vengan y sigan como estaban. Mire el cambio que tuvo Yetro. Ahora, esto puede ser fuerte o puede ser suave.
Pero la corrección viene y transforma a la persona. Mire que no hay Dios como tú, Señor. Todo eso se quedó allá, de aquí en adelante solo contigo, ¿verdad? Y los que quieren jugar, pídele que sí, que me quite este castigo, pero voy a seguir por acá y si me vuelve a castigar algo te digo. También tienen su trato diferente, pero de parte de Dios viene la respuesta. Él dice, juzgará entre las naciones y reprenderá muchos pueblos y volverá sus espadas en rejas de arado, o sea, va a acabar con la guerra, y sus lanzas en hoces, no alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Entonces Dios está invitando a todas las naciones a que hagan parte del pueblo de Israel. Eso significa, igualito cuando la gente aplica, no, que yo voy a aplicar para la ciudadanía en Estados Unidos. ¿Qué le ponen los Estados Unidos? Estudie las leyes del país, apréndaselas, aprenda la cultura, porque aquí se vive así, no se vive como tú quieres. Si quieres vivir acá, amóldate tú a esto y aquí eres bienvenido. Ya, porque si quieres vivir como en tu país, o sea, ¿para qué quieres venir acá? O sea, sí lo puedes hacer, pero no le pretendas cambiar tú la vida a todos los demás para que esto se vuelva el país del que tú venías. Si quieres entrar, recibe estas cosas, apréndelas y eres bienvenido de esta manera. Entonces Dios llama a todas las naciones, no importa de dónde vengan, o sea, no tienes que ser judío para ser salvo, no tienes que ser israelita para ser salvo, pero sí tienes que escuchar al Dios de Israel y a su palabra, a sus reprensiones, a todo lo que Él diga, así sea que te guste esto y lo otro no. Dios es íntegro, Dios es santo, 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 eso es estar completo, estar perfecto, no necesita modificaciones, nosotros somos los que necesitamos ser cambiados. Entonces, bajo esos principios, Él dice, bueno, ven, hazte teshuva, arrepiéntete, no camines para allá, sino camina por acá. Por eso es que dice, Él nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, no por las nuestras. Porque es que a mí me puede gustar, no, pero es que a mí sí me gusta emborracharme, o sea, un poquitico que me sienta así, asado, no te embriagarás. Camina como es. No vas a cambiar a Dios, pero Dios, vamos a hacer una concesión, no se puede, ¿verdad? Entonces, esa es la voluntad de Dios para el pueblo de Israel. Tenemos este testimonio de esta persona que fue afectada por el accionar de Dios en el mundo y más directamente a través de su yerno. Y de esta manera, pues, Yetro ya entró en el pueblo y se evidencia porque después Dios usa a Yetro para darle un consejo a Moisés. Recuerda que después de que él le lleva a la familia, usted lo veía que Moisés se sentaba desde la mañana tempranito hasta ya oscurecer el día, atendiendo todos los problemas del pueblo, que eran más de 6,000, creo que eran, o muchos más, sin contar niños, niñas, todo. Y él tenía que, no, ¿qué pasa? Bueno, esto según la Torá, según la Biblia hay que hacer esto, no puedes hacer lo otro, arrepiéntete, pídele perdón, eso está bien. Esta persona la que tiene, y Yetro le dice, vas a morir tú y si te mueres tú, el pueblo también se va a morir. No hagas eso. Entonces le dice, mejor ponga a los príncipes. ¿Cuántos príncipes eran? Uno por tribu, 12. Y a esos príncipes les pone que ellos tengan a 10 personas subordinadas que les enseñen, que les expliquen. O sea, tú le vas a enseñar a 12, no le vas a poder enseñar a la totalidad del pueblo. Estos 12 príncipes van a tener 10 personas a las cuales ellos van a enseñar y capacitar, y esos 10 cada uno va a tener 100 y cada uno de esos 100 va a tener 1,000 personas, y la idea es que la palabra de Dios se difumine por todo el pueblo más rápidamente, y esto es parte de ese accionar que Dios fue el que mandó. Hoy podemos decir que estamos en conexión con esa estructura de la cual ¿quién es la cabeza? No es Moisés, ¿verdad? Es Yeshua, exacto. Moisés era un interino, mientras viene el Rey de Reyes, el Señor de Señores, él mismo lo sabía. Profeta como yo les levantará el Señor. A él oíd. El que no lo escuche, él tiene el poder para desarraigarlo del pueblo. ¿Y se acuerdan lo que dice Romanos, verdad? El olivo natural y el olivo silvestre. Hay unas ramas que están desgajadas y hay otras silvestres que fueron arrancadas y contra naturaleza fueron
puestas allí. ¿Quién es el que tiene el poder sobre eso? La raíz que sustenta a ese olivo natural que es Israel. ¿Quién es la raíz? El linaje, el mismo Yeshua, ¿verdad? Y ya sabemos que está en la profecía que es el que sustenta todo. Separados de mí nada pueden hacer. El que está en mí lleva mucho fruto, pero si estás separado, te secas y eres echado al fuego. Entonces, a ese hay que escuchar, dice Moisés, de manera que la cabeza de toda la estructura, ya sabemos que siempre ha sido el Mesías, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuál es su nombre? Yeshua HaMashiach. Lo sabemos los mesiánicos, lo sabemos los creyentes, lo saben los cristianos que no saben que se llama Yeshua, sino que le dicen Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Así de sencillo es, y a él es al que hay que escuchar. ¿Quiénes vienen después? ¿Quiénes son los príncipes? Dijimos que los 12 de cada tribu, pero ya el Evangelio nos aclara que siguen siendo 12 y son los 12 apóstoles del Cordero que juzgarán a las 12 tribus de Israel. Un paréntesis, este tema ya lo vimos, pero bueno recordarlo. ¿Qué nos está enseñando la Escritura y el propio Yeshua? El juicio no es negativo. Lo que pasa es que hay un problema con las palabras en las Escrituras que tienen muchos significados. Entonces hay un significado que tiene una connotación negativa, que es lo que obviamente no podemos hacer. Cuando dice, no juzguéis para que no se haya juzgado, porque entonces tendremos mayor que condenación allí. La misma frase nos dice, lo que dice es, no condenes para que no seas condenado, porque van a recibir mayor condenación. Nosotros, ni los apóstoles, ni nadie en las Escrituras, ni siquiera los mismos jueces podían condenar a perdición perpetua, vamos a decirlo así. Ellos que sí podían hacer, juzgar actitudes, juzgar problemas dentro de las comunidades, juzgar doctrinas. Eso era fundamental, porque es que si eso no se hace, usted se empieza a comer un pocotón de veneno y se muere espiritualmente hablando y se lleva un pocotón de personas por detrás también, ¿verdad? No, es que no se puede juzgar porque es que eso es muy fuerte. Eso no es lo que dice las Escrituras cuando la Escritura te dice que Dios es juez de todas las cosas y que Él nos enseña a hacer juicio justo y que nos enseña precisamente a que se juzgue en medio del pueblo para mantener la paz. Imagínense, sin una persona que arbitre y que intermedie en un conflicto entre hermanos, eso puede escalar y se puede volver un problema mayor. Y para la muestra un botón, vaya y vea un medio choquecito o algo hacia afuera, donde no lleguen los policías, se mata a la persona porque me rayaste el carro, pero es que tú no, pero tu culpa. Si no llega la policía porque la ley dice así, tú estás en el error, tienes que reconocer y listo, se acabó, vaya, pague la reparación, y no escaló el tema y ya la persona aprendió la ley y la próxima vez no va a volver a cometer esa infracción y se aprende y esa persona le va a enseñar a otra. Eso es lo que dice la Escritura que está bien. Lo que dice la Escritura que está mal, condenar. Pero es que esa persona me cae mal y además tiene este pecado tal. Va para el infierno y tal, pues mejor ni le predico porque no sé qué, eso es una condenación que Dios es el único que ve los corazones. Nadie tiene ese poder, Él era el único que vimos en otra enseñanza que Él sabía que era lo que había en sus pensamientos, en su interior, y no necesitaba que nadie le dijera, este es así, este es asado. Él ya conocía eso, y con todo y eso, ¿cómo los trataba? ¿Cómo trató a Judas? No le dijo, o sea, lo trató con franqueza, pero, o sea, no lo trató de manera déspota, exacto, como probablemente nosotros, es que Judas, yo lo hubiera pegado, pero miren el temple del Mesías, que él se codeaba con gente que sabía que lo quería matar, y él les hablaba palabras de gracia, y también si tenía que decirles, les decía palabras de reprensión, con franqueza y esperando que se arrepintieran. Algunos se arrepentían y otros no. Pero nosotros entonces, no, a veces no se va a arrepentir y ya lo matamos y lo echamos al infierno y nosotros ¿quiénes somos ya? Eso es lo que no se debe hacer. Pero la Biblia misma dice, y Jesús, juzguen con justo juicio. ¿Para qué? Para preservar la paz, para preservar el orden, para enseñar
a discernir, porque es que si usted nunca hace ese ejercicio, llegan y le dicen cualquier enseñanza satánica, qué rico y tal, y trae, y eso ya va a generar daño para el propio cuerpo de Dios, ¿verdad? Entonces es importante preservar la santidad y la limpieza en el pueblo divino. Las escrituras lo enseñan facilito, un poco de levadura leuda toda la masa, entonces uno tiene que saber, no, esto no se puede aquí, esto sí, aquí eres bienvenido, bienvenida, pero siempre y cuando respetes esto. Y en esos conceptos el mismo Evangelio lo dice con Hechos de los Apóstoles cuando, ¿qué hacemos con los gentiles? Porque es que posiblemente sean idólatras, entonces por testimonio de Dios, acuérdense, con Pedro, no, ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros. El Espíritu Santo manda a que solamente se abstengan de 4 cosas. Todo lo demás lo pueden aprender aquí en la sinagoga cuando se enseñe la palabra de Moisés, que Dios le dio a Moisés, no era de Moisés. Ok, que se apartaran de fornicación o adulterio, de asesinato, ¿cuál era? De idolatría y de comer sangre o ahogado. Esas 4 cosas eran el punto inicial para que ellos siguieran aprendiendo las demás cosas como un bebé. Tú no le podías decir, no, pero es que tienes que hacer esto y tienes que saber de esta oración así asado y tienes que saber una cantidad de cosas. No, era imposible. Ellos apenas estaban naciendo de nuevo. Entonces, siempre y cuando respetaran lo básico, porque no iban allá a una sinagoga, ¿no? Que yo traigo aquí la estampita de no sé qué y a la no sé quiéncita de Fátima y un muñeco así, no se podía, ¿verdad? Entonces, allí tenemos ese paréntesis. Entonces, vamos a regresar en el tema. Tenemos el Redentor, que es nuestro Dios. Hace la obra de redención, pero inmediatamente dice, tienen que ser purificados y limpiados. Y quiero que se mantengan así porque yo soy santo, ¿verdad? Esa es la presentación que él nos dice. Entonces ya vimos cómo Yitro empieza a ser afectado por esa obra de salvación y de redención y por el testimonio de Moisés. Y luego entonces Dios lo usa y le da pues estos consejos para que Moisés ya los aplique y hasta el día de hoy están. Tenemos al Mesías como cabeza de la iglesia. Tenemos a los 12 apóstoles del Cordero que juzgarán a las 12 tribus de Israel, lo dice Apocalipsis o Revelaciones. Y entonces, ¿qué viene después de ellos? El resto de la estructura somos todos nosotros, los ancianos, los maestros, estas personas que están en la congregación, en un púlpito, sirviendo con los niños, explicando para que otros vengan a aprender esto, para que se mantenga la santidad y el orden en las comunidades y para que esas personas también vayan a sucedernos a nosotros hasta que venga la resurrección. Es la misma estructura, ¿verdad? Y es lo mismo que el Mesías nos dijo que hiciéramos. Entonces ahora por eso es que nosotros no podemos decir, no, es que yo también estoy ahora aquí, soy anciano, pero ahora me voy a convertir en apóstol. Y después de apóstol, entonces yo voy a volverme un ángel. Y entonces ahora soy un patriarca y me tienen que... Esos puestos ya están ocupados. El Mesías, los 12 apóstoles y no hay más nada. Y de resto, sí, ¿no? Los que sirven en la comunidad. Sí, porque lo que están buscando es una cantidad de puestos para enseñorearse encima de otros. El Mesías dice, eso es en el mundo. Pero en medio de vosotros no será así. El que quiera ser el primero, que sirva a todos los demás. Y estos son obras de servicio. Aquí no es la idea en que, no, pero, ¿cómo es? Y ahora es súper importante y entonces a él hay que darle todo. No, así no es. Hay que darle todo al Señor y por medio de su palabra todo se va ordenando. Entonces ahora, un último versículo respecto al juicio, porque es importante tenerlo ahí para lo que viene del tema. Busquen Deuteronomio 1, 12 al 17. 1, 12 y después del 16 al 17. Entonces dice Deuteronomio 1:12, ¿cómo llevaré yo solo vuestras molestias, vuestras cargas y vuestros pleitos? Mire lo que se da cuenta aquí
el siervo Moisés. Él dice, es imposible, o sea, es que, y de verdad que es costoso. Esto es una comunidad pequeña y los problemas de cada uno a nosotros nos duelen, nos pesan, nos preocupan. Ahora imagínense una comunidad grandísima, o sea, y allá con Moisés él decía, no, esto es imposible de llevar. Pero mire lo que dice el verso 16 al 17. Entonces mandé, o sea, esto fue lo que le comunicó Yetro de parte de Dios, y mire qué hizo Moisés. Entonces mandé a sus jueces diciendo, oigan entre sus hermanos y juzguen justamente entre hombre y su hermano y el extranjero. O sea, había múltiples interacciones, incluso ahí estaba también tipificado, hombre, si viene alguien de afuera, ¿cómo se trata? Entonces ya estaba todo eso listo. No hagan distinción de persona en el juicio, o sea, no van a favorecer, porque este es del pueblo y el otro no, porque acuérdense que el objetivo de Dios era que estos que no eran pueblo pasaran a ser pueblo. Ya no era cerrado en ese sentido. Entonces dice, no hagan distinción de persona en el juicio, así el pequeño como el grande oirán, no tendrán temor de ninguno, porque el juicio es de Dios, mire esto es Dios, que es el juez, y la causa que les fuere difícil la traerán a mí y yo la oiré. Y ya saben que, o sea, ese era un proceso, desde los que estaban allá de los de 1000, entonces no, es fácil, lo resolvían allá en esa instancia, no sabemos, a los de 100. O sea, el que era cabeza de uno de los de 1000. Acá llegó un caso y la verdad no sabemos qué hacer. Si sabía, se resuelve y listo. Y quedaba ya enseñada esa disyuntiva que no se conocía. Entonces, ya sabemos cómo proceder en este caso. Si no se sabía, el de 100 escalaba al de 10. En este caso está difícil. Llega al de 10, tampoco sé qué hacía el de 10, escalaba uno de los 12 príncipes, al que lo tuviera él como superior. No sabemos qué hacer acá. Si el príncipe sabía bien, si no sabía, le preguntaba en ese tiempo a Moisés, y había veces que ni siquiera Moisés sabía, no había llegado a aprender eso. ¿Qué pasaba cuando Moisés no sabía? Preguntaba a Dios. Dios mío, ¿cómo hago? ¿Se acuerdan las mujeres de Zelofead? No había varón, ¿cómo se hace? Esto no ha pasado. Y Dios le dice, haz así, asado, y ya. De ahí en adelante vuelve a ocurrir otro caso como ese, y hay un precedente, se hace así. Y entonces en los días de hoy, el escalamiento llega hasta el Mesías, cuando estaban los apóstoles. Ahora no están los apóstoles, el Mesías siempre está. Entonces si llega a una de las instancias superiores que no saben, le preguntan a Dios, en nombre de Yeshua, no entiendo esto, Señor, se ora y Dios revela, se hace esto. Y así se resuelven las cosas en la comunidad. Por eso es que es importante la comunión con Dios y estudiar la palabra para poderla aplicar bien. Ahora, vamos a pasar a Éxodo 19. Tengan el verso 10 ahí, o sea, Éxodo 19, 10. Entonces aquí tenemos el preámbulo a la entrega de las 10 palabras o los llamados 10 mandamientos. Y viene algo importante, ¿verdad? Antes de recibir, pues Dios da unas instrucciones, no vayan a traspasar esto, la gente va a querer subir y es mejor que no suban porque por el propio bien de ellos. ¿Por qué? Porque ellos vienen en una condición la cual no puede estar en presencia del Dios santo, 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 y les va a hacer estragos a ellos la gloria de Dios. Es mejor que, es más, ponles hasta personas con flechas para que medio entiendan que si ellos no estuvieron puede ser peor. Y así pasa. Entonces veamos el versículo 10, dice, y Adonai dijo a Moisés, ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos. Esto es, entiéndase como una gala. Más tarde en las escrituras, este evento que es, ya saben, Shavuot o Pentecostés, se le conoce como un matrimonio que iba a ocurrir ahí, ¿se acuerdan? Dicen los sabios judíos que era como si Moisés fuera a ejercer como sacerdote, el pueblo iba a ser la novia y Dios iba a ser el esposo y se iban a casar. Entonces es como, lava tus vestidos, arréglate, el matrimonio es hoy. Y lo que se iba a entregar, las tablas de la ley, eran como la que tú vas, o sea,
compromiso matrimonial, yo me comprometo a esto, tú te comprometes a eso. En resumen, yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo. Eso es, y vamos a vivir juntos siempre. Entonces, vemos que hay un paralelo, no lo vamos a leer por causa del tiempo, pero en las Haftará, ¿se acuerdan en Isaías? Está lo de, pero yo habito en un pueblo de labios inmundos, Señor, yo no puedo, no, tranquilo, ya yo mandé, mira que el serafín agarró un carbón, te limpió la boca, ya estás limpio, te purifiqué yo a ti, ahora sí puedes servirme a mí. O sea, la pureza viene de la capacitación, como dice la Biblia, el querer como el hacer, Dios es el que lo pone. O sea, no es necesario que no, lo que pasa es que aquí se necesita, tienes madera para ser pastor porque eres muy elocuente. Eso lo manejan en muchas comunidades así, pero así no es. O sea, en la escritura los ejemplos son al contrario. Moisés habla, yo soy tartamudo y me da miedo y Señor, no quiero. Vaya, yo hice la boca, yo hice el oído y yo sé que van a escucharte. Señor, pero hombre, ¿quién hizo? Y entonces lo regaña y está bien, yo voy y ves con tu hermano para que él te sirva como si fuera profeta para ti delante del faraón y entonces allí van. Aquí está el caso de Isaías, no señor, yo habito en medio de un pueblo de labios inmundos, yo también tengo la boca sucia, no te voy a servir, Señor, o sea, no te sirvo. ¿Quién dijo eso? O sea, si Dios te llama, Dios te pone a que haga las cosas y si tienes alguna falencia, Él te la suple. Así de sencillo es para Dios. Entonces ahora veamos en el mismo Éxodo 19, 4 al 6, porque este es el propósito, listo. Lo que yo les decía de primero la gracia para salvarnos, para no tenernos en cuenta nuestros pecados, para limpiarnos, y después el propósito, santidad para servirle a Él. Dice el verso 4, ustedes vieron lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre las alas de las águilas y los he traído a mí. Ahora pues, miren esto, si dieren oído a mi voz y guardan mi pacto, ustedes serán mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. O sea, toda la tierra es de Dios, no es que solamente Israel y lo demás, todo es de Dios. Pero Dios escogió un pueblo con ese propósito que ya mencionamos ahorita, ser un pueblo prototipo y llamar a otras personas a que conozcan sus caminos y que vengan a escuchar de su palabra. Como si Dios llamara a un profeta, o sea, si Israel fuera una persona, entonces fuera como Moisés, ven acá Moisés, habla a los demás pueblos para que vengan, algo así. Entonces, habíamos dicho que todo esto que está diciendo Dios, usa el juicio para mantener la paz y pone también la parte del sacerdocio que está reflejada en los mandatos de Dios que son sabios. Vamos a ver por qué. Vamos a buscar Salmo 19, 7 para que veamos esa conexión y luego vamos a ver Hebreos 10. Salmo 19, 7 al 13. A veces lo conocemos bastante, pero vamos a analizarlo detenidamente. Dice, y es bonito, o sea, miren lo que está diciendo, la ley, la Torá de Adonai es perfecta. Eso no es que esa ley era tan ineficiente que no nos servía a nosotros y Dios tuvo que matar esa ley que es maldita en la cruz. Eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice que el Mesías hizo maldición por nosotros para librarnos de la maldición de la ley, no de la maldita ley. Y la maldición de la ley es la consecuencia de pecar. Todo el que es pecador debe morir. Entonces, esa sentencia no la dio la ley independientemente y porque sí, no la puso Moisés ahí porque me parece que los pecadores deben morir. ¿Quién dijo eso? Dios. Y lo dijo desde el jardín del Edén. El que me desobedezca comiendo del árbol de la ciencia del bien y del mal y todo lo equivalente a ello, ciertamente morirá. O sea, la sentencia existía antes de que estuviera dada la Torá. O sea que la desobediencia al Dios vivo es muerte. Así de sencillo era. Y entonces después dice que esta ley es perfecta. ¿Quiénes eran los imperfectos entre Dios, el ser humano y la ley de Dios?
Ser humano. Nadie se atrevería a decir, Dios es imperfecto. No sé cómo se atreven a decir que la ley es imperfecta. ¿Será que el hombre es muy perfecto? Entonces, nuevamente, Salmo 19:7 en adelante, la ley de Adonai es perfecta, acuérdense, convierte el alma. ¿Por qué? Porque es que la ley es el mismo Dios, nuevamente. ¿Qué es la ley, hombre? Es como es Dios. Y eso el Mesías lo decía, él no puede actuar por fuera de esto porque esto refleja quién es él. Entonces dice, esto convierte el alma. El testimonio de Adonai es fiel, que hace sabio al sencillo. Vea eso, o sea, una persona que no tiene ni idea y se pone a leer la Biblia, tiene sabiduría divina. Los mandamientos de Adonai son rectos, alegran el corazón. No son que... Es que ahí dice no matarás y si yo no mato no soy feliz. Más bien, hombre, si todo el mundo aplica no matarás, seríamos felices porque no habría asesinato. Gloria a Dios que no hay matanza, no hay nada de eso, pero mire cómo sufre uno con tragedias y todo esto, es horrible. Entonces los mandamientos del Señor son rectos, alegran el corazón. El precepto de Adonai es puro, alumbra los ojos. O sea, estamos en tinieblas y Él es el que nos dice, mira, para que veas bien la ley. Oye, sí. Y empieza uno a ver las cosas como que verdad. Lo que pasa es que estamos tan desconectados de Dios que cuando leemos la Escritura la entendemos al revés, es raro. Y entonces estamos leyendo ahí, pero es que Dios es misógino, Dios es no sé qué y tal. Y la Biblia está diciendo totalmente lo contrario, está poniendo ciertas cosas para darle más importancia a la mujer. Es como un vaso más frágil, ten cuidado con ella. Hombre, cuidado, trata a tu mujer de esta manera. O sea, son consejos. Y eso te da a ti una orientación y un pensamiento más limpio que muchos. Y entonces cuando lo empiezas a aplicar te va bien. Que es lo que viene a decir ahora. Mira, el temor de Adonai es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Adonai son verdad, todos justos. Pues dice, son más deseables que el oro y más que mucho oro afinado. Imagínense, ustedes y en las películas de Rico McPato y eso, ¿no? Una bóveda llena de oro. Y claro, quien no quisiera oro para ser rico, pues, chévere. Pero la Biblia te dice, hombre, y esa gente se vuelve loca con el oro y no sé si se acuerdan de las películas de vaqueros que se ponían ahí a rastrillar tierra y salía una pepita y o sea, y eso era deseable, eso no se compara con la Escritura. Y dice, y son más dulces que la miel y aún la que destila del panal, que es más rica todavía. Entonces dice, tu siervo es además, mire esto, todo lo que leímos y le dice, además de eso, tu siervo es amonestado con ellos y esto él lo valora. Lo está diciendo el salmista, esto es bueno, que a mí me corrijan porque ¿qué pasa? Mira lo que viene después. ¿Cómo dice? En guardarlos hay grande galardón. O sea, lo que veníamos diciendo, hágale caso a Dios y le va a ir bien. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Por eso es que el salmista valora que uno sea amonestado con la ley de Dios, porque hay veces que usted no se da cuenta y entonces usted está en un pecado grave y ni por ahí, entonces le empieza, ay, que las maldiciones generacionales, hombre, revise su vida que de pronto está desobedeciendo en algo y eso le está afectando directamente. Es más fácil que poner esa persona, no, es que hace 3 generaciones fulanita hizo un pacto con el diablo y entonces usted... O sea, que eso, y sobre todo un creyente o sea, no importa ni siquiera si uno mismo ha hecho lo que sea, en el momento en el que uno recibe el Espíritu Santo, dice, todas las cosas viejas pasaron de su propia vida, ¿cómo va a estar cargando con la vida de otro? La Biblia te dice, hay un dicho en Israel que se va a acabar, los padres comieron las uvas agrias y a los hijos les salieron la dentera, eso no se va a decir más porque cada uno será castigado por su propio pecado. No hay maldiciones generacionales ni nada de eso, son puras fantasías. Más bien, usted aprendió una conducta que fue traspasada generacionalmente, pero usted está haciendo eso porque en Ezequiel y en Jeremías dice, si el hombre es pecador siendo malo y hizo ella y deshizo, si se arrepintiere, a lo último de sus días Dios lo perdonará. Pero si este que se arrepintió tiene un hijo y él fue bueno todo y después torció su camino, por haber hecho eso,
él será castigado. O sea, cada quien por sus propias obras, decisiones y todo lo que decida hacer o no con respecto a lo que Dios presenta delante de nuestros ojos, ¿verdad? Eso es el Evangelio. Por eso que dice, eso alumbra nuestros ojos. Cuando a ti te hablan la palabra de Dios, enseguida, wow, yo estoy haciendo eso y a mí me gusta. ¿Y ahora cómo hago? Entonces uno es confrontado, eso lo iluminó. Y en el mismo mensaje te van a decir, no, es que eso que te gusta es pecado. Si tú no te arrepientes, vas a ir a la condenación. Y si tú te arrepientes, ya el Mesías se subió a la cruz para ser condenado en tu lugar. O sea, eso ya ocurrió, ya el sacrificio está dado. Tú tienes que escuchar, arrepentirte y ser despertado por Dios para que llegues a sus pies y de esa forma ya todas tus cosas pasadas quedaron atrás para siempre. Y ahí viene la respuesta más tarde. Bueno, ya sabes, ya quedaron tus ojos abiertos y es lo del faraón, la rebeldía. Y después me volví a ir mal otra vez, ora por mí. Pero pila que me voy por una verbena y me están esperando 2 mujeres y tengo a la otra en la casa y que no se dé cuenta, tal. Ustedes empiezan así como a jugar. La Biblia sí dice, mientras hay vida y esperanza de que se arrepienta realmente. Pero mientras tanto se está engañando, así como el faraón, quítame esta, dile a Dios que me quite y se lo quitaba. Oye, eso era una muestra grandísima de rebeldía. Después de 10 plagas así, y de que tú vieras que Dios estuviera haciendo todas esas cosas y todavía no dejabas ir al pueblo, así se pone mucha gente. Y hay otras que dicen, así me gusta, pero voy a orar, voy a decirle a Dios que si existe, que me ayude, que me quite esto, que me haga una nueva persona, porque es que yo no quiero morirme, yo no quiero irme condenado, yo quiero conocerlo a Él, quiero también hablarle de esto a mi familia, y esa persona empieza una vida distinta, así como Yetro, y como muchos de los que han escuchado el Evangelio y se han arrepentido. Pero entonces por eso es importante la palabra de Dios. Nos amonesta, el salmista dice, tu siervo es amonestado con ellos, esto es muy bueno. O sea, él dice, hay galardón en obedecer, pero él le da un valor importante también a que somos amonestados con la palabra de Dios. Y dice el 12, ¿quién podrá entender sus propios errores? Es complicado. Y él mismo dice, líbrame de los que me son ocultos. Preserva, ya necesito las gafas y no las traje. Preserva también a tu siervo de la soberbia. Mire, o sea, ahí está. O sea, una cosa es los pecados que tú no conoces y que Dios te revela para que te arrepientas, y hay otro que dice, hombre, ya yo te dije que esto es malo y te obstinas en andar en este camino. Entonces dice, preserva, no me dejes caer en soberbia, Dios mío, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Mírelo, aquí está, gran rebelión es saber que lo que haces está mal y empecinarte en no me importa. Yo sé que es pecado, pero sigo para adelante, tal. La vida es una sola y empiezan a decir un poco de locura y no entienden que se están autocondenando. Ahí el detalle. Y ahorita miremos Hebreos 10, 14 al 18. Del 14 al 18, porque aquí está cómo nos santificó el Mesías, ¿verdad? O sea, es el mismo paralelo. Dios purifica al pueblo, Dios nos purifica a nosotros. Dios hace que nuestra mente sea iluminada, sea cambiada. Así hizo con Israel también progresivamente. Y después esto hace que ofrezcamos sacrificios de alabanza, de gozo, y ahí estamos con el Mesías ofreciendo esos sacrificios también hoy día. Dice Hebreos 10, 14. Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El Espíritu Santo nos atestigua lo mismo, mire esto. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado. O sea, mire qué hermoso cómo resalta el hecho de que nos ha perfeccionado con su sacrificio único y que ese sacrificio es el que nos valió
limpieza y también transformación del pensamiento y del corazón. Dice, pondré mi ley en sus mentes y en sus corazones las escribiré. Y la otra parte, no me voy a acordar más nunca de los pecados que hayan hecho. Entonces, vamos a mirar cuál es el inicio de todos esos mandamientos que Él nos pone en la mente y corazón, ¿verdad? Éxodo 20, que es lo que continúa, el siguiente capítulo, es Dios el que empieza a nombrar los mandamientos, pero antes de eso, Él se presenta como quien nos redimió. O sea, no es cualquiera el que te está diciendo esto. Es como decir, tú me conoces, yo te salvé la vida aquella vez, así que quiero que me escuches claramente, esto es por tu bien. Algo así es esto. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. O sea, reconoce quién es el que te está hablando. Entonces, soy tu Salvador. Ahora, para que esa palabra cale más, busquen Isaías 48:1 hasta el 5. Vamos a leerlo despacito para que vean qué es lo que es esto. ¿Quién es el que te sacó? Entonces dice Isaías 48:1. Oigan esto, casa de Jacob, que se llaman del nombre de Israel. O sea, ¿se acuerdan que Dios le cambió el nombre de Jacob a Israel? Entonces le dije, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Adonai y que hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Aquí le está hablando a algunos que son parte del pueblo, pero que andan no íntegramente, vamos a decirlo así. Dice el 2, porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían, su nombre es Adonai de los ejércitos. Dice el verso 3, lo que pasó ya antes lo dije y de mi boca salió, lo publiqué y lo hice pronto y fue realidad. Ahora mire el verso 4, por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro es tu servicio. O sea, imagínense como si esto fuera de hierro y no deja que uno incline la cabeza ante Dios, es lo que está diciendo. O sea, es una persona rebelde, es lo que está diciendo ahí. Y dice, y tu frente de bronce, o sea, como si aquí no entrara la palabra de Dios, eso es un ídolo, es lo que está comparando, o sea, tremendo. O sea, que Dios le diga eso a uno, eso es confrontación, es lo que estaba pidiendo el salmista. Líbrame de mis errores que me son ocultos, no los entiendo, y también líbrame de algo peor que eso, que es la rebelión de saber que estoy en contra tuya y continuar por ese camino de maldición. Entonces dice el verso 5, te lo dije ya hace tiempo, está hablando Dios, antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, ojo con esto, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Dios está advirtiendo a personas dentro del pueblo que mantenían idolatría física y les estaba diciendo, ya yo les dije estas cosas hace mucho tiempo para que ustedes no vayan a creer que ahora que, o sea, lo peor de lo peor, o sea, ya están igual que un ídolo, no me van a salir con que lo que yo les profeticé y les dije hace tiempo, su ídolo fue el que los cumplió. O sea, miren cómo estaban decauterizadas las conciencias, que Dios les tenía que recordar eso. Entonces dice el verso 6, lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas, no en días pasados ni antes de este día las has oído, para que no digas, he aquí que ya lo sabía. Mira la rebeldía de estas personas. Si nunca lo habías oído ni nunca lo habías conocido, ciertamente no se abrió ante tus oídos, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer, por tanto te llamé rebelde desde el vientre. A Dios ya sabía de la rebeldía de algunos. Ahora dice el 9. Por amor de mi nombre, diferiré mi ira. O sea, imagínense eso. O sea, Dios está diciendo, tengo todo el derecho de estar molesto contigo, pero por amor a mi nombre no te voy a dar el peso de tus pecados de una vez porque te aniquilo. Entonces está diciendo, voy a darte gota por gota la ira justa de Dios y santa.
Y dice, y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí, te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción, por mi amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no la daré a otro. Ahora dice el verso 12, óyeme Jacob y tú Israel a quien llamé. Yo mismo, yo el primero y yo también el postrero, mi mano fundó la tierra y mi mano derecha midió los cielos con el palmo, al llamarlos yo, comparecieron juntamente. O sea, está hablando de, ya saben, el Creador, Yeshua. Entonces dice el 14, cuando todos vosotros, juntados todos vosotros, y oíd, ¿quién hay entre ellos que anuncie estas cosas? Aquel a quien Adonai llamó ejecutará su voluntad en Babilonia. Mire eso, y su brazo estará sobre los caldeos. Ahora dice, yo hablé y le llamé y le traje, por tanto será prosperado su camino. Acérquense a mí y oigan esto. Desde el principio no hablé en secreto. Desde que eso se hizo, allí estaba yo, y ahora me envió Adonai el Señor y su Espíritu. Ustedes leen esto y ya saben que es el Mesías ahí. Dice el 17, así ha dicho Adonai, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Esta es la carta de presentación. Yo soy tu Salvador. Yo soy Adonai, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. Ahora viene un lamento. Oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, entonces tu paz fuera como un río y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia y tus renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Dice el 20. Salgan de Babilonia, huyan de entre los caldeos. Den nuevas de esto con voz de alegría y publíquenlo y llévenlo hasta los postreros de la tierra y digan, redimió Adonai a Jacob su siervo. El mismo llamado de salida del pecado, el mismo llamado de no te conforméis a este siglo, sino ser transformado y renovado en la mente de tu espíritu. Y predica eso. Te dice, compártelo con voz de alegría, llévalo hasta los postreros, hasta el fin de la tierra, donde dice que hasta allá iba a llegar la voz del Mesías y de su evangelio. ¿Y qué es lo que uno termina diciendo? El Señor ha redimido a su pueblo. Entonces, vamos a ver un repasito, creo que alcanzamos a ver, de esos mandamientos. Es más, vamos a leerlos y vamos a separarlos para que recordemos cuáles son los 10. Ahí una confusión entre algunos hermanos. ¿Cuál es el primero de los 10 mandamientos? Amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, santificar la fiesta, no jurar su santo nombre. Y entonces quitan uno, meten otro, omiten uno. Exacto, entonces es importante leer los mandamientos de Dios y en este caso pues los 10 principios más grandes que abarcan otros mandamientos dentro de sí. Entonces en el mismo Éxodo 20, el versículo 3, después de la presentación de yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el pueblo cuando le leían esto decía amén. Después dice el verso 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas de debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Adonai, tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. El pueblo decía amén. Mira el 7, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque no dará por inocente al que tome el nombre de Dios en vano. Y el pueblo decía amén. Lo cambiaron, aquí nos pusieron santificar las fiestas, y las fiestas son carnaval, fulanita, bernardita, no sé quién cita, la corraleja de no sé qué, y ninguna de esas fiestas sale en la Biblia, al contrario, son de dioses ajenos. O sea que son doble violación, porque no están celebrando el día que Dios dijo, y además de eso están celebrando fiestas de dioses ajenos. O sea, aquí dice, acuérdate del día de Shabbat para santificarlo, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es Shabbat o reposo,
para Adonai tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Adonai los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó el 7º día. Por tanto, Adonai bendijo el día de Shabbat y lo santificó. Y el pueblo decía amén. Verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Adonai tu Dios te da. Y el pueblo dice amén. Verso 13. No matarás. Amén. Verso 14. No cometerás adulterio. Amén. Verso 15. No hurtarás. Amén. Verso 16, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Pues lo dice amén. Y el verso 17, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Y el pueblo dice amén. Y esos son los 10 mandamientos o las 10 palabras iniciales. Eso es lo que Dios dice junto con el resto de su palabra que pondría en nuestra mente y en nuestros corazones. Esto es lo que decía el salmista, que hacía que nuestros ojos fueran iluminados con esa lámpara, que decía que esta ley era la que era perfecta y que convertía nuestra propia alma, que hacía sabio al sencillo, que es el testimonio de que Dios es fiel. Todas estas cosas están guardadas aquí, de manera que no las podemos despreciar, de manera que no las deberíamos cambiar, de manera que por lo menos deberíamos tratar de experimentarlas día a día en lo posible, y si pecamos y nos rebelamos contra esto, pedir perdón y arrepentirnos. Pero lo que no podemos hacer es cambiarlas para justificar otras cosas, ¿verdad? Santificar las fiestas no es equivalente ni a Levítico 23, ni al acuerdo del día de reposo para santificarlo, conforme a lo que ya fue dicho en Génesis, ¿verdad? Y cuando dicen amar al Señor sobre todas las cosas, no está mal, ese es el mandamiento principal de todos los 613, pero ahí hicieron una jugadita los del catolicismo para tapar no tendrás dioses ajenos delante de mí, y también para suprimir del Shabbat, para cambiarlo por el domingo en otro lado que no sale en la Biblia. Pero, como dice Dios, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Hay bendición en ser obediente. Y con esto, hermanos, vamos a despedirnos agradeciendo al Padre con una oración. Bendito eres tú, Señor Dios, Rey del universo, que nos has santificado con tus mandamientos, que nos has bendecido con este día de Shabbat, en el cual nos permites compartir tu Torá, tu palabra, tu evangelio, y de Yeshua, nuestro Mesías, en quien te hemos pedido, Señor, iluminación, bendición, santificación y gloria para ti. Te damos gracias, Padre eterno, porque nos das la vida, nos das el aliento y nos das el gozo de permanecer siempre juntos, Señor, en tu presencia y a través de tu Santo Espíritu avivados. Te pedimos, bendito Rey, que seas tú haciendo que este mensaje llegue a las mentes y corazones de todos los que necesitan oírlo, Señor, y que también nos permita ser portadores de tu evangelio y de tu palabra a tiempo y a destiempo, para que otras personas, Señor, se gocen en tu presencia junto con nosotros, alabándote y glorificándote. Todas estas cosas, Señor, las ponemos en tus manos a consideración y te pedimos, Señor, si tú quieres bendecirnos y hacerte grande, Señor, en medio de tu pueblo, Señor, que así sea. Y todas estas cosas, sobre todo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Yeshua, nuestro Mesías. Amén.